Bienvenidos una semana más a nuestro podcast. Soy Fernando Pastor y hoy hablaremos sobre el mundo del recruitment, la empleabilidad. Nuestra invitada de hoy es socia y directora de la empresa Trisur Consulting Group, un headhunter especializado en seleccionar puestos clave, puestos gerenciales, llamémosle C-Level Executive, Seniors, Leaderships, y además, ha trabajado justamente con su empresa, con marcas reconocidas, empresas grandes como puede ser Alicor, Interbank, Gloria, San Fernando. Ella es Elisa Guzmán. Bienvenida, Elisa, a nuestro podcast. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. En verdad, muy contenta de poder compartir con la comunidad de Ganemo toda la información que pueda serles de utilidad desde el lado del reclutamiento como desde el lado también de los temas tan importantes de empleabilidad. Así que yo feliz de estar aquí. Bien. Hablando de empleabilidad, generalmente cuando uno o empieza a buscar trabajo, siempre surgen muchas dudas y uno busca en internet, ¿no? ¿Cómo hacer un mejor CV? ¿Cómo hacer una mejor entrevista? ¿Qué me van a preguntar en la entrevista? ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Cómo dibujar a un hombre bajo la lluvia? Entonces, hay mucha ansiedad al respecto, ¿no? Entonces, ¿por dónde es que deberíamos empezar a abordar este proyecto de encontrar trabajo? A ver, yo siempre digo que todas las personas funcionamos de manera diferente, ¿no? Y todas tenemos diferentes necesidades. Algunas personas van a tener un poco más de foco o van a tener ya algo de orientación para este tema de la búsqueda de trabajo, o va a surgir muy rápido este pasar de un lado a otro y no haber tenido ni siquiera en algunos casos la necesidad de haber buscado. Hay muchas personas que pasan por eso, como otras que frecuentemente han tenido mayor rotación y por eso frecuentemente han estado en búsqueda y tienen otra mirada de lo que es recolocarse, ¿no? Entonces, cada persona tiene una necesidad diferente. Entonces, de hecho, claro, como dices tú, hay muchas fórmulas en Internet, en las redes. Los especialistas en empleabilidad siempre damos muchos consejos sobre cómo buscar trabajo, pero lo más importante es poder definir la etapa en la que se encuentra la persona en ese momento y sobre eso empezar a trabajar. Hay personas que empiezan a buscar trabajo y ni siquiera saben hacia dónde mirar, qué hacer, dónde buscar, si es que realmente quieren seguir en el mismo rubro o haciendo la misma actividad que estaban haciendo. Entonces, por ejemplo, ahí es importante partir de primero mirarse a sí mismo, ¿no? Entonces, entender, bueno, estoy parado en este momento, necesito encontrar trabajo o quiero cambiarme de trabajo o necesito seguir creciendo en mi línea profesional. Entonces, estoy parado adecuadamente, tengo las herramientas, estoy yendo por el lado correcto, es por donde yo quiero ir, ese es mi objetivo. Entonces, en algunos casos va a partir por mirar desde cero qué queremos, qué habilidades tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, esas oportunidades de mejora que debemos trabajar para comenzar a mirar recién en ese momento hacia dónde vamos a ir y plantear una estrategia. Yo siempre digo que no es cuestión me quedé sin trabajo, ahora comienzo a bombardear mi currículum por todos lados, le digo a mi amigo, que mi amigo me diga qué hizo para encontrar trabajo, o hago lo mismo que otras personas hicieron y pensando en que voy a tener el mismo resultado que ellos, y no es así. Cada persona debe tener una estrategia enfocada en su objetivo y en su perfil profesional para que esas acciones que ejecute ya en la búsqueda de trabajo tengan resultados y un resultado cercano, no en un espacio de tiempo muy largo, porque los que queremos, cuando estamos en esta etapa de buscar trabajo, pues queremos que sea inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender mucho, pero si hacemos un resumen de todo lo que he dicho, yo diría que es por partir de una estrategia, ¿no? Plantearte un espacio de autoconocimiento, de replanteamiento y de análisis para saber hacia dónde te vas a mover y ya con eso, cómo te vas a ir moviendo.
cuando uno, como bien dices, puede estar en diferentes situaciones o etapas, ¿no? Así es, Puede ser que sea mi primer trabajo, que ya esté trabajando y esté buscando un crecimiento, así o es, estoy sin trabajo y pues simple me quedé, como dices, la noche en la mañana sin trabajo y quiero buscar, necesito, ¿no? Necesito trabajar porque necesito pues mantener una familia, el dinero, puede que esté un poco más desesperado quizás en conseguir trabajo, ¿no? Y uno podría pensar, pucha, pero esto de pensar mi estrategia y replantearme y seguir todos esos pasos me va a tomar mucho tiempo y yo necesito trabajo ya, pero es que no es algo que tome mucho tiempo, no es algo de tener pues una sesión de trabajo, darse un momento, un día, no 3 meses para encontrar qué es lo que quiere hacer, ¿no? Sino, o cómo funciona ese proceso de plantearse la estrategia y replantearse correctamente cómo debe ser esa estrategia. claro. Y ahí justamente viene lo mismo, es cada persona tiene su propio tiempo para las cosas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como decías, queremos, por lo menos, pues, no sé, en un día quiero replantear las cosas y comenzar a buscar trabajo. A veces no es tan fácil, ¿no? A veces no es tan sencillo como decir, bueno, hoy día me quedé sin trabajo, me voy a descansar una semanita para, ¿no? Ahí tomarme unas vacaciones y el lunes empiezo a buscar trabajo. Ya, pero ¿cómo empiezo a buscar trabajo? Como les decía, hacia dónde voy a buscar, qué empresas me interesan, hacia qué empresas mi experiencia es interesante, si es mi primer trabajo, en base a lo que yo estoy estudiando, a las prácticas que he realizado, entonces hacia dónde me debo enfocar. Y eso a veces no te toma de la noche a la mañana, ¿no? Hay que sentarse, hay que, como decía, reconocerse un poco y entender cuál es esa propuesta de valor que nosotros tenemos, así seamos practicantes o gerentes generales de una compañía, tenemos que plantearnos nuestra propuesta de valor, porque un practicante que no tenga experiencia, que es una persona que solamente está estudiando o que ha hecho voluntariados o algunas actividades puntuales, ya tiene una propuesta de valor que ofrecer al mercado y está basada tal vez más en sus habilidades, en su potencial, en sus motivaciones y en aquellas cosas que haya podido aprender a lo largo de sus estudios, ¿no? De proyectos que haya podido realizar. Entonces, a veces reconocer eso no es tan sencillo, sobre todo cuando piensas que por no tener experiencia nadie te va a contratar o te va a ser mucho más difícil conseguir o vas a conseguir algo que no te gusta mucho y ya luego en el camino verás algo que te guste, ¿no? Entonces, ese espacio a veces puede demorar, dependiendo de cada persona, el tiempo que esa persona necesite. Hay personas que también tienen ideas muy claras sobre lo que quieren, pero las estrategias que han estado siguiendo a través del tiempo no les han dado resultado. Entonces ahí toca replantear la estrategia y a veces eso cuesta mucho más que crear una estrategia nueva, porque ya tenemos de alguna forma un objetivo, idea de lo que queremos, es como que ya nos hemos metido en la cabeza que ese es el camino y a veces nos toca decir, no, ese no era el camino en realidad, tal vez hay otras cosas que yo puedo hacer adicionales o nuevas y ese planteamiento requiere un análisis para poder reinventarte. Muchas veces hay personas que no es que busquen trabajo porque quieren, porque se han quedado sin trabajo, sino también porque quieren reinventarse y hacer algo diferente, porque lo que estaban haciendo tal vez no los llenaba. Entonces ahí también es otro tiempo que se requiere. Pero claro, en la medida de lo posible, lo ideal es tomar medidas lo más pronto posible y comenzar a trabajar en esas acciones que se identifiquen, que van a ser como que las más importantes y más, lo que va a hacer que más rápido lleguemos finalmente a ese objetivo de encontrar trabajo, ¿no? Pero parte por un análisis, ¿no? Y yo menciono esto porque es importante que sepan que no a todos les toma el mismo tiempo y no deben presionarse a que no, está pasando 4 meses, 5 meses y no consigo trabajo, y mi amigo salió de trabajar y a las 2 semanas ya tenía trabajo. Entonces, claro, si pensamos así, Te vamos deprimes más, a, ¿no? exacto, te deprimes más, exactamente.
Ya. Porque sí, mira, yo he visto casos, ahora que mencionabas, cómo a veces uno incluso se replantea objetivos, ¿no? Tengo conocidos muy cercanos, si están viendo esto ya van a saber que estoy hablando de ellos, que han dejado puestos directivos, ¿no? De alta demanda de tiempo, de mucho trabajo bajo presión o estrés, porque digamos, no sé, su hijo ya entró a la universidad, dijo, la verdad quiero un cambio y, y voy a dedicarme, voy a buscar otro trabajo mucho más relajado. Han hecho un cambio radical y ahora están en un puesto más operativo, más de atención al cliente, sin ningún tipo de responsabilidad de los tres y viven felices, ¿no? Después de haber hecho una carrera corporativa enorme, ¿no? Ujú. Entonces, de todo, cada persona es un caso distinto, ¿no? Ese ejercicio de que cada uno Así se es, analice como que es súper así es. importante. Y cada Y etapa de la vida es diferente, ¿no? Porque como te decía, y tú mismo el ejemplo que estás dando es muy claro, ¿no? Una persona que ya supera cierta línea de años también de edad y de experiencia laboral, muchas veces necesita ese espacio de replantearse, ya me maté, hice todo, he logrado muchos objetivos en la vida, me compré mi casa, no sé, mis hijos ya terminaron la carrera, o por lo menos ya van a empezar su carrera universitaria, como comentabas tú, pero ya, ahora siento que también hay otras cosas que quisiera hacer y no necesariamente tienen que ser tan matadas, digamos, como eran antes, ¿no? Entonces, ahí toca replantearse y comenzar a hacer algo distinto que pueda tener un propósito diferente en nuestra vida como profesionales, ¿no? Y como personas también, ¿no? Es muy rico eso. ahora, digamos que yo ya hice ese ejercicio, ¿no? Porque te sigo en TikTok, ¿no? Entonces sigo tus consejos de empleabilidad. Hice ese ejercicio de plantearme mis metas, mis objetivos, ¿no? Digamos que supongamos, ¿no? Soy contador, sé gestionar equipos, domino todo el tema del compliance tributario y quiero tomar una gerencia, una jefatura de contabilidad, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, sé que tengo el talento y digo, bueno, postularé a los procesos de selección, el reclutador tiene que identificar mi talento, ¿no? ¿Eso funciona así o hay algo que podamos hacer para ayudar a los reclutadores justamente a que identifiquen ese talento? Sí, mira, exactamente. Eh, claro, ya sabemos lo que queremos, ya estamos en esa etapa, ya tenemos planteada nuestra estrategia de comenzar a mostrarnos en el mercado, porque ese es el objetivo, ¿no? Ya lo tienes, digamos, tú tienes la experiencia, el conocimiento, sabes lo que buscas, un puesto en particular, un área en particular, un rubro en particular, entonces tienes que enfocarte a acciones que te lleven a eso. Entonces, hay dos maneras de buscar en realidad, hasta tres maneras de buscar. Una manera muy indirecta, que es cuando, que no, que es cuando tú has manejado bien tu marca profesional y estás ahí en el mercado y te van a buscar. Es decir, oye, mira, yo Wow. conozco a Fernando, ha tenido Eso una suena a un muy mundo buena ideal, trayectoria, ¿eh? pero existe Claro. el mundo ideal, existe el mundo ideal y por eso es que hay muchas personas o muchos procesos de selección que no se publican, ¿no? Que no sale, buscamos control financiero para empresa de tal tipo, sino se comienza a buscar a través de contactos porque muchas personas ya conocen a alguien que tiene la experiencia, el perfil adecuado y han tenido una trayectoria impecable a través del tiempo y los buscas para que puedan formar parte de tu organización. Y eso es porque han trabajado una adecuada marca profesional a través del tiempo. Son personas que seguramente cuando uno llama a hacer referencias, tienen muy buenas referencias laborales, han tenido también, ahora que hay todo este tema de las redes sociales y el manejo de la marca, del marketing personal y profesional, seguramente también se han mostrado en sus redes con algún tipo de información que pueda ser útil para otras personas, entonces ya se posicionan como conocedores de un tema en particular, ¿no? Como alguien que tiene mucha experiencia en algo. Entonces, si ves que tienes mucha experiencia porque comparte esa información, si ves que ha tenido una trayectoria impecable y muy buen relacionamiento a lo largo del tiempo,
ha tenido también una buena experiencia y una buena formación y todo lo que se requiera para ese cargo, y está ahí la persona, la vas a buscar. Las empresas la van a salir a buscar. Entonces, esa es una forma de estar en el mercado y con eso les quiero decir que tienen que manejar adecuadamente su imagen profesional, su marca profesional, porque también nosotros nos posicionamos en el mercado como colaboradores de diferentes empresas por esa parte, por esa imagen que nosotros hemos brindado al mercado. Entonces, esa es una manera, habiendo manejado bien tus redes, habiendo manejado bien tu marca, habiendo tenido una buena reputación en el mercado. Y por otro lado está el que tú vas a salir a buscar, es decir, vas a comenzar a ver las publicaciones que se dan en LinkedIn de trabajos que sean afines a tu perfil, vas a salir a estar en las diferentes plataformas de empleo, no sé, Boomerang, Laborum y todas las diferentes plataformas en donde uno puede computrabajo, etcétera. Dependiendo de tu perfil, tú puedes ver en cuáles de esas plataformas hay puestos o mayor cantidad de puestos que se alinean a lo que tú estás buscando. Entonces también tienes que estar ahí presente y vas a comenzar a mirar qué se publica y vas a comenzar a postular aquello que se alinee más a lo que estás buscando. Ese es algo más de que aparece y tú reaccionas postulando. Pero por otro lado, y la tercera, que es importante que todos tengan en cuenta, es que si nos quedamos de brazos cruzados esperando a que nos llame un referido o nos llame una empresa que publicó y nosotros mandamos nuestro currículum, o que publiquen el puesto de trabajo, podría pasar mucho tiempo hasta que podamos conseguir un trabajo. Entonces también tenemos que tomar una acción más, que es la acción de manejar nuestra red de contactos y hacer el tan conocido networking, que es nosotros salir a buscar y vendernos también profesionalmente. Yo ya tengo mi propuesta de valor, yo ya sé dónde quiero ir, entonces comienzo a buscar ahí. Comienzo a ver si quiero ser controller financiero en un laboratorio farmacéutico, tendré que ver entonces cuáles son los contactos que yo tengo en otros laboratorios, si he trabajado antes en laboratorio farmacéutico y he tenido compañeros de trabajo que ahora están en otros laboratorios, pues conversar con ellos, generar esa red de contactos que me permita visualizar las oportunidades que no necesariamente van a llegar tan fácilmente porque las publican en todos lados, ¿no? Y por otro lado es tocar las puertas de las empresas, es decir, sabemos que LinkedIn es una herramienta muy valiosa en cuanto a poder manejar tu red. Entonces ahí tú puedes ver quiénes manejan las áreas de recursos humanos, quiénes manejan las áreas de reclutamiento y selección, quiénes, incluso dependiendo del tamaño de la empresa, a veces el gerente de administración y finanzas o el gerente general son quienes están involucrados en las búsquedas de los perfiles, o por lo menos son quienes están al tanto de a quién se está reclutando dentro de la compañía. Entonces, esa parte de también tú salir y decir, oye, mira, yo estoy en el mercado en este momento y creo que podría ser una buena opción para tu empresa, también es importante hacerlo. Entonces, hay esos tres frentes en los cuales uno se puede mover, obviamente también dependiendo del perfil del puesto, dependiendo del nivel de experiencia, dependiendo del nivel también de la etapa en la que estamos, si es que estamos recién empezando o ya tenemos mucha experiencia, seguramente le vamos a dar más peso a una acción o a otra, pero finalmente es importante moverse en las tres. Aun cuando seas un profesional muy joven, es importante que ya sepas que ya está siendo visto por tu desempeño, por la reputación, por lo que tú vas mostrando. También es importante saber dentro de cualquier nivel que también tienes que ir a mirar qué hay, qué están publicando las empresas, si hay puestos de trabajo que requieran y postular. Y por otro lado, todo ese mundo de networking que se debe comenzar a trabajar y desarrollar desde que empiezas tu carrera profesional, porque en algún momento de toda tu línea, en algún momento vas a necesitar a tus contactos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ahí, justamente para que cuando llegue ese momento en que uno necesita un cambio o se queda sin trabajo o tener esa red de seguridad, como dices, para ese mundo ideal que comentábamos, uno ya desde el inicio, ¿no? Aunque esté trabajando, debe dos cosas, ¿no? Primero, desarrollar esa marca personal
y nutrir esa red de contacto, ¿no? Entiendo, ese networking, ¿no? Que nos puede ayudar Ujú. después. Pero, ¿y cómo hacer eso? ¿Cómo es que un empleado puede ir mejorando esa marca personal, ese posicionamiento, ¿no? Más allá, Ujú. digamos, obviamente en su trabajo va a tener buenas referencias de su jefe si hace bien las cosas, pero más allá Ujú. de eso, ¿hay alguna otra manera en que pueden reforzar esa marca? Claro, y justamente ahí entra el tema, este mundo de las redes, de mostrar nuestra marca a través de lo que nosotros vamos haciendo también en relación a nuestros contactos en estas redes, ¿no? Y principalmente en LinkedIn, ¿no? Tener un buen perfil, trabajado un buen perfil, que cuando entre alguien a tu LinkedIn, pues vea información actualizada, información valiosa, porque de esta forma, por ejemplo, es como les decía, un headhunter o una empresa que hace búsqueda de ejecutivos, en casi el 100% de los procesos de selección, se parte por revisar el LinkedIn para ver quiénes son las personas. Entonces, si bien es cierto, claro, puede tener muy buena reputación y todo lo demás, pero ¿qué pasa si su perfil de LinkedIn está incompleto, no tiene la información adecuada? eh, si está buscando trabajo y no tiene ni el correo actualizado como para poder contactarse con él, eso va formando parte de ir armando esa marca, ¿no? Eso es como tú tienes algo que compras, por ejemplo, acá tengo una pastilla, ¿no? Tú compras esto, pero ¿qué pasaría si esto solamente fuera la botellita marrón nada más, sin la marca? No Claro. sabrías qué hacer, ¿no? No sabrías qué es, si tiene registro sanitario, Sí es seguro, ¿no? este, si es seguro, no tendrías un montón de información y eso hace las redes, ¿no? Tu currículum también, ¿no? El poder, porque son tu carta de presentación, es como tu etiqueta, ¿no? De alguna forma. Ahí va toda la información que tienes para que te contacten, de lo que has hecho, de qué estás conformado, ¿no? ¿Cuál es esa propuesta de valor? Tiene que estar ahí presente. Entonces, esa es la forma, ¿no? De ir armando una buena marca, además de tener un buen comportamiento en redes, un comportamiento profesional en redes, ¿no? Es decir, compartir información valiosa, interactuar con tus contactos de manera profesional también. Y eso se alinea mucho al todo el manejo del networking, ¿no? Porque a través del networking es que tú también vas sembrando tu marca a- a- en tus contactos, ¿no? Entonces, es como que todo de alguna forma va de la mano, no son cosas aisladas, ¿no? No es que dices, voy a salir a buscar trabajo y lo único que me falta es mi marca personal, no es lo único. Seguramente de ahí parten que tengas que tú desarrollar algunas cosas, ¿no? O lo único que me falta es mi currículum. No, seguramente no es lo único que te falta, porque tu currículum va alineado a tu LinkedIn, va alineado a tu propuesta de valor, a tu objetivo. Entonces, todo conversa de alguna manera. Entonces, por eso es tan importante y eso lo voy a repetir hasta el cansancio, es que uno desde que inicia su etapa laboral, desde las prácticas, voluntariados, que para mí ya es empezar en este mundo laboral, debes comenzar a trabajar todos estos aspectos que estamos mencionando hoy, porque si te pones a desarrollarlos justo cuando ya te toque empezar a hacer tus prácticas, o justo cuando te quedaste sin trabajo, o justo cuando ya estás llegando a una edad en donde probablemente ya tengas estas ganas de hacer otra cosa, si te pones a hacer todo en ese momento, claro, lo vas a poder hacer, pero qué rico sería que lo hayas podido sembrar a través del tiempo y que te resulte un poco más sencillo cuando tengas estos diferentes picos a lo largo de tu carrera, porque puede pasar que no solamente te quedes sin trabajo, sino también que en algún momento dentro de la empresa en donde tú trabajes haya una oportunidad de crecimiento y también internamente va a haber un proceso de selección. Y tu marca personal, el tema del networking, tu reputación, el que te presentes bien en las evaluaciones internas, en las entrevistas internas, va a hacer que también vayas teniendo ese crecimiento que buscas, ¿no? Claro. Mencionaste algo de cómo ser, ¿no? Como una tercera manera de búsqueda de empleo, cómo ser
proactivo, digamos, ¿no? No estar esperando que nos llamen. Así Y es. en mi experiencia, por ejemplo, como empleador, cuando me llega a veces, no sé dónde conseguirán mi correo, bueno, está por todos lados seguramente, pero llega alguien queriendo postularse a un puesto, describiendo muy bien justo lo que uno necesita, ¿no? Dice, mira, yo hago esto, esto y creo que está alineado con tu compañía y te puedo ayudar así, así. Te digo, oye, me gusta, ¿no? Y es más, lo reenvío a recursos humanos y le digo, entrevístenlo, ¿no? O incluyanlo en su proceso. Entonces, ya de alguna manera le ayudó al menos a pasar ese primer filtro de CV, ¿no? De repente si iba por recursos humanos primero, no saben si el CV iba a ser descartado o no, qué sé yo, al menos ya de alguna manera pasó por delante, digamos, de eso, ¿no? Entonces, ser Ajá. proactivo, de verdad, ahora que lo pienso, ¿no? En la experiencia, cuando he visto esa proactividad, yo creo que favorece bastante también a los candidatos, ¿no? Sí, y mira, y no solamente en ese aspecto, ¿no? De, oye, o sea, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas personas que quieren hacer cambios, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Han estado en una etapa muy larga, en una posición de jefatura, ¿no? Y lo que están buscando es ya dar el salto, pero no se le da la oportunidad eh, o quieren cambiar de rubro. Y al hacer esos cambios para que uno pueda venderse mejor, es mejor buscar, o sea, postular y hacer todo lo que estábamos diciendo. Pero al poder tener ese contacto, así como esta persona, por ejemplo, que te puede contactar a ti y decirte, oye, Fernando, mira, mi perfil es de esta forma, yo te puedo ayudar o yo puedo ayudar a tu compañía de esta u otra forma porque tengo la experiencia en esto, porque vengo de hacer esto, porque he aprendido esto, porque me he formado en esto. Esa oportunidad no la tienes cuando solamente mandas un currículum postulando por CompuTrabajo, por ejemplo, porque Correcto. llega, revisas el currículum y solamente ves el currículum y dices, ah, bueno, sí tiene los requisitos que busco o no, pero más allá de eso no ves en un primer filtro. Entonces, si tú vas sembrando esos contactos para que conozcan un poco más de ti, acompañado de los currículums que vayas presentando, va a ser más vendedor de alguna manera tu perfil profesional, porque la persona va a haber entendido realmente, oye, mira, sí, ¿no? Porque a mí me ha pasado como reclutadora, como headhunter, que digo, oye, si no me hubiera entrevistado con la persona, si yo realmente no hubiera entendido lo que hacía, fácilmente lo hubiera podido descartar para ese puesto, porque no me hubiera dado cuenta exactamente si cumple o no con los requisitos. Claro, desafortunadamente en los procesos de selección no siempre tienes la oportunidad de ese primer filtro, que pueden ser pues 20, 30, 40 o hasta muchos más candidatos, poderlos entrevistar uno a uno. Tienes que optimizar el tiempo y comenzar como un embudo que lleguen hasta que llegan los finalistas a un proceso de selección. Y son recién ahí algunos son los que pasan las entrevistas, ¿no? Pero, y ahí viene otro punto importante, que es por eso que sí es valioso tener un buen currículum, que tal vez no va a tener toda esa información que tú puedas contar a tus contactos en una entrevista o cuando tengas una entrevista laboral, pero sí debe ser lo suficientemente estratégico el currículum para que demuestre toda esa propuesta de valor y todo lo que tú conoces en relación a los puestos de trabajo a los que tú puedas aplicar y que vayan alineados a tu perfil. Entonces, ahí ya entra una herramienta, ¿no? Dentro de toda esta estrategia, que es la estrategia de la marca personal, la estrategia de estar posicionado en el mercado, en las ofertas laborales. Y aparte de la estrategia de networking, ya comienzan a surgir las herramientas que necesitas. Entonces, ¿qué herramienta necesitas? Un buen currículum, porque no siempre te van a conocer primero. A veces va a llegar primero tu currículum y luego te van a conocer. Entonces, para que les dé ganas de conocerte, tu currículum debe estar bien presentado. Ahora, ese currículum incluye mi PDF, mi LinkedIn. ¿Qué Claro, implica ese currículum? Ujú. a ver, el currículum debe ser estratégico. ¿Y qué significa cuando decimos estratégico? Es que debe ayudarte a que esa propuesta de valor se vea ahí. Entonces, más allá de tener los datos de contacto, porque ahora ya no se habla en el currículum de datos personales,
Si no se llaman datos de contacto, es tu nombre, tu correo y tu teléfono. Y tu link de tu perfil de LinkedIn también puede ser si gustas ponerlo, ¿no? Más allá de eso no debiera haber, no debieras poner edad, no debieras poner tu dirección ni nada de eso, porque eso ya no es necesario. Y con estos temas de discriminación y mayor inclusión, no se deben colocar. O sea, que la edad que tengas, si eres casado o soltero, eso no debe importar. Entonces, o eso ya se podrá conocer seguramente cuando ya vaya avanzando el proceso y ya sepamos más de la persona, ¿no? Pero en el currículum no. Entonces, debe contener los datos de contacto, un resumen en donde justamente vaya claramente esta propuesta de valor, con palabras clave, con la información más resaltante de nuestro perfil, para que en esa primera mirada, porque el currículum lo miras unos segundos en realidad cuando estás revisando, no es que te tomas 10, 15 minutos para revisar cada currículum y leer todo, Imagínate ¿no? 15 Porque si no, minutos por aso. y, no, o sea, mejor lo entrevistas. O le haces Claro. una llamada amplia, ¿no? Entonces, lo que se hace es darle una mirada rápida al currículum. Entonces, en ese resumen profesional, que es lo que siempre se pone al inicio, ahí debe contener como que la carnecita, ¿no? La carnecita del currículum. Y ya luego viene la parte académica, alineada al puesto, alineada a lo que tú estés buscando. De nada sirve poner en qué colegio estudiaste. Básicamente es tus estudios de pregrado y posgrado, ¿no? Eso es lo importante. Ya lo anterior o cursos pequeñitos, cursos de hace muchísimos años, que no tienen ningún tipo de valor, ya no los debes colocar. Entonces va la parte académica y luego la parte de experiencia, o primero la parte de experiencia y luego la parte académica. Eso ya uno lo puede ir manejando de acuerdo a lo que quiera. Pero esas son las partes principales del currículum. Y lo ideal es que sea algo minimalista, fácil de leer, perdón, porque muchas veces, bueno, claro, depende también del perfil, ¿no? Porque los diseñadores gráficos, la gente marketera, tiene perfiles más creativos, digamos, ¿no? La gente que está vinculada a redes sociales, los creadores de contenido, porque vende, es parte de lo que ellos también están mostrando en su currículum, es como un como una especie de carta de presentación también de su trabajo, porque si es un creador de contenido o un diseñador creativo y que su currículum sea muy simple, también dirías tú, bueno, ¿no? O sea, debiera tener algo de interesante, ¿no? Pero lo que se requiere es que sea sencillo, porque ahora se utiliza no solamente las personas, somos las que leemos los currículums, sino también hablamos de los populares ATS, ¿no? Que son estas plataformas para poder gestionar el proceso de selección. Entonces llega tu currículum directamente a la plataforma, se cuelga ahí y se filtra, la plataforma filtra en base a palabras clave y una serie de calibraciones que el reclutador hace a la herramienta para que solamente le lleguen o hagan un ranking de aquellas personas que cumplan a nivel, digamos, de palabras clave, de experiencia y de una serie de cosas con el perfil. Entonces, si tú tienes un currículum con mucho diseño, esos currículums hechos a veces con estas aplicaciones tipo Canva u otras cosas, a veces no pasan los ATS, no leen, los ATS Claro. no leen No, gráficas, claro, logos, no ¿no? identifican el texto o parece Exacto, más una imagen que texto, claro. exacto. Entonces, eso es importante. Hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo es posible que un currículum en formato de Word es aburrido, que es muy simple, que no sé qué? Ahí, en ese caso, yo sugiero tener dos versiones. Tu currículum hermoso, con tus colores, con, digamos, un poco más de creatividad, pero igual cuidando que sea fácil de leer, porque a veces eh, se tiene que pensar que el ojo humano cuando lee un documento va de esta forma, no es que está saltando en el currículum a ver y buscar dónde está la información que te interese, ¿no? Entonces, Claro. eso tienen que tener en cuenta. Y ese currículum un poco más creativo lo pueden enviar cuando envíen algo por correo
o por WhatsApp si alguien se los pide. Pero si tú vas a aplicar a través de una TS o de una plataforma, es conveniente utilizar un currículum más simple para que te tenga mejor resultado y realmente pase ese filtro. Si no, sucede mucho que hay personas que dicen, no, pero si yo postulo, envío mi currículum, aplicado a tal plataforma y nunca me llaman. Entonces habría que revisar cómo está planteado el currículum también, ¿no? Parece simple, pero a veces no es tan simple. Claro, y son detalles que yo creo, este tema de empleabilidad y de cómo conseguir trabajo, hoy donde cada vez hay más ese concepto de que ya el trabajo no es para toda la vida, ¿no? O sea, cada vez uno pasa por varios puestos. Entonces es una habilidad que desde los inicios, como dices, uno debe desarrollar y debe mantener también, ¿no? Siempre actualizado, la red, ¿no? Todo lo que menciona, ¿no? Estos consejos o tips de empleabilidad hoy son más importantes que nunca, ¿no? Justamente Ujú. por eso. Sí, y algo que quería mencionar antes que pasemos a otro tema, que se me había olvidado mencionarlo con mucha más profundidad, es que a lo largo de todo ese tiempo, cuando hablamos de reputación, cuando hablamos de ir teniendo nuestro networking e ir buscando y siempre estar presente en el mercado, también está toda una parte paralela que es el desarrollar nuestras propias habilidades, tanto técnicas como habilidades personales, porque lo que tú mencionabas hace un momento, o sea, no solamente es estar, ya, tener todo listo y salir, sino, ok, ¿qué habilidades tengo? ¿No? Reconocer eso y por eso es en la primera etapa, cuando tú recién vas a armar tu estrategia, es importante que identifiques esas fortalezas y a lo largo del tiempo de tu trayectoria, en la etapa que sea, en la que estés, es importante identificar cuáles son esas habilidades que se van necesitando para ese siguiente paso. Si yo ya trabajé un tiempo como analista y ya me toca saltar a una jefatura, una supervisión o algo así, ¿qué necesito? ¿Tengo lo que necesito para hacerlo? Tengo las habilidades de repente de liderazgo, puedo gestionar proyectos, ya tengo esa experiencia, ya tengo esas habilidades desarrolladas. Si no las tengo, es bueno ir replanteándose cada cierto tiempo este FODA personal, digamos, que todos debiéramos hacer, este análisis de nuestras propias fortalezas y debilidades para ir viendo en base a eso qué inyección de mejoría le puedo meter yo a mi perfil para que siga estando vigente en el mercado, hasta que yo decida no estar en el mercado o hacer otra cosa o no sé, pero mientras yo quiera tener una vida laboral activa, mientras yo quiera estar bien posicionada, mientras yo quiera seguir creciendo y cambiando a estas nuevas oportunidades que se vayan presentando y no quedándome solamente en una empresa o solamente en un sector, es importante que esa parte también personal de desarrollarme a mí como perfil profesional que se basa en ir conociendo nuevas herramientas tecnológicas, ir aprendiendo nuevas cosas, ir desarrollando esas habilidades, es importante que lo tengamos también mapeado, ¿no? Claro, hablando de habilidades blandas, ¿no? O de habilidades que uno tiene que desarrollar, claro, más allá de ponerlas en el CV, ¿no? Entiendo, porque claro, uno puede decir, a ver, ¿qué buscan hoy en día en las empresas? Y te van a decir, liderazgo, y no es cuestión de listarlos en un CV, ¿no? Sino de uno desarrollar propiamente esas habilidades, ¿no? Entonces, ¿y Así cómo, es. cómo podemos evidenciar de una mejor manera en nuestro CV que tenemos esa habilidad? Es cuestión de poner una lista así como Excel avanzado, poner al costadito también liderazgo, es cómo uno lo evidencia. Uh-huh. Hola. Ay, está, Se ha cortado brevemente, creo que sí te paralizaste, pero ya está todo bien. sí, ¿me escucha? ¿Escuchaste Sí. la pregunta? Te repito. Sí, que cómo poner esas habilidades, cómo evidenciarlas, tanto las habilidades técnicas como personales dentro del currículum. Uh-huh. Ya, efectivamente no es necesario poner una lista de habilidades porque he visto varios currículums, también igual de diferentes niveles profesionales, practicantes, gente con mucha experiencia, etcétera, que suelen poner, por ejemplo, dentro del resumen o incluso como un acápite,
habilidades y ponen trabajo en equipo, liderazgo, gestión de proyectos, y dentro de eso ponen también lo técnico que es Excel y una lista de cosas, ¿no? Empatía, claro. Exacto, empatía, comunicación efectiva y todo eso. Entonces, no es necesario. O sea, es más, no es deseable no ponerlo, porque es como si tú mismo estuvieras diciendo todo lo bueno que tú tienes. Y el currículum debe estar lleno, siempre lo digo también, lleno de información objetiva. Eso no es objetivo porque tú misma lo estás diciendo, tú mismo lo estás diciendo de ti. Entonces, ¿qué sí puedes poner? De hecho, todo lo técnico, todos los estudios, toda la parte de los conocimientos técnicos, esas habilidades técnicas, sí, porque el Excel, el inglés, el manejo de proyectos, las diferentes herramientas tecnológicas, eso sí debe estar porque forman parte de lo objetivo justamente que debe tener tu currículum. Pero que tú digas que eres un gran líder dinámico y proactivo, lo puedes decir en tus funciones. ¿Cómo lo dices en tus funciones? Planteando el manejo de equipo que has tenido, manejo de equipo o con un logro en particular a través de el cual lograste a través del equipo que pudiste desarrollar. O sea, tienes que parafrasear tanto las funciones o los logros de tal manera que tú digas, esta persona llegó a este logro porque es un buen líder, porque ha gestionado adecuadamente a su equipo y por eso ha llegado a ese objetivo final. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos un currículum de manera estratégica, ¿no? Incluir esas habilidades, pero es como decir, dime que eres millonario sin decirme que eres millonario, ya, igualito. Claro. Dime que Pero eres mira, líder sin decirme es que un eres excelente líder. ejercicio, ¿no? Es un excelente Uh -huh. ejercicio al momento de armar su CV, ¿no? Pensar en esos términos que dices, ¿no? ¿Cómo puedo decir que soy empático sin decir que soy empático, ¿no? Exacto. Y así con cada habilidad que uno quiera mencionar, debe pasar ese Exacto. filtro, ¿no? Exacto. Muy, muy Y buen consejo. el ejercicio va primero por identificar qué habilidades son las requeridas para ese paso que tú vas a dar. Entonces, si yo estoy aplicando a un perfil ya de liderazgo y estoy buscando trabajo a nivel de líder de un área, entonces van a requerir de mí que tenga un liderazgo, que pueda gestionar equipos multidisciplinarios, que pueda hacer una adecuada planificación, que pueda gestionar proyectos con diferentes áreas. Entonces, esas habilidades blandas son las que yo tengo que incluir en el CV, habiendo identificado previamente qué es lo que yo he hecho antes que me va a servir para eso. Entonces, ahí es que yo comienzo a hacer ese ejercicio. ¿Cómo digo que soy un buen líder sin decir exactamente soy líder? ¿Qué he hecho antes? ¿Qué logro he tenido que va a llevar a pensar a la persona que lea mi currículum que realmente soy líder? Eso es. Y me imagino que como estás siempre asesorando en estos temas ¿no? Trabajas con muchas personas, ¿no? O te siguen en todo caso muchas personas que buscan empleo, recibirás preguntas del tipo, ¿pero qué me van a preguntar en la entrevista? ¿No? O cómo responder, cuáles son las preguntas tipo, eh, eh, ¿es ideal o es buena práctica tratar de pensar en ese modo al momento de prepararse la entrevista, de tratar de buscar las preguntas tipo y prediseñar respuestas? ¿O qué se recomienda en ese aspecto? ¿O existe tal Y cosa como las preguntas fijas? De repente no hay, mira, ¿no? es que depende, ¿no? Ahora hay de todo, ¿no? Como en todos lados y como en todos los tipos de profesionales y las funciones que se dan dentro de una empresa, hay quienes la manejan de una forma y hay quienes hacen el trabajo de otra forma. Y eso también sucede con los entrevistadores, con los reclutadores, con los headhunters, ¿no? Entonces, hay, de hecho, personas que sí entrevistan con preguntas fijas o con preguntas, hay un término que dice las preguntas Ya. trampa, ¿no? Yo particularmente no diría preguntas trampa, ¿no? Yo creo
que para mí una entrevista es una conversación. Para mí, Elisa Guzmán, ¿ya? Para mí es una conversación en donde yo puedo levantar mucha información del candidato sobre sus habilidades, motivaciones, etcétera. Y puede ser que si le queremos llamar preguntas trampa, haga por ahí alguna pregunta, pero no con el afán de querer hacer que el candidato caiga en algo o a ver cómo levanto algo que no me quiso decir porque pienso que, ¿no? O sea, no por ese lado, sino es como corroborar información con una repregunta o tal vez hacer una pregunta que sobre algo que me hace ruido de lo que dijo el candidato en la entrevista. Entonces, en eso surgen nuevas preguntas que podríamos denominar preguntas trampa, digamos, ¿no? También hay algunas preguntas que son como que las más usadas y que debieran estar en una entrevista, ¿no? Como por ejemplo, preguntas relacionadas a tu experiencia, a cómo has venido creciendo, a estas preguntas vinculadas a tus estudios. O sea, hay preguntas que más que fijas son como que forman parte de toda entrevista, ¿no? O sea, es como que a lo que te tienes que preparar. Sin embargo, pensar en que tienes que ir como que con el plaje, digamos, ¿no? De decir, me van a preguntar esto y para esta debo decir esto y para esta esto y para esta esto. Si digo esto, ya me fregué y mejor digo esto. O sea, si vas así, vas en pierde porque te vas a estresar y si te preguntan algo diferente, vas a sentir que no sabes cómo articular la respuesta, porque sucede, hay personas que no tienen tanta experiencia en entrevista, entonces si no viene la pregunta como la habían pensado, puede bloquearse. Entonces es mejor prepararse en general en cómo tú te vas a presentar, en cómo vas a hablar de ti, por ejemplo, que esa es una pregunta que generalmente viene. Es decir, bueno, por ejemplo, yo empiezo las entrevistas diciéndome, bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en este proceso de selección. Para empezar, me gustaría que me cuentes de ti un poco y sobre eso yo te voy a hacer preguntas. Ese es el típico háblame de ti que dicen, ¿no? Háblame de ti, ya, igualito. Pero planteado como para empezar. Entonces ahí la persona comienza a hablar acerca de quién es y tú ya lo puedes ir manejando como tú te sientas más cómodo, hablando solamente de lo laboral o sumando a lo laboral también una partecita de lo personal, que si eres casado, soltero, que etcétera. Tú puedes ir moldeando eso, pero la idea es que lo que tú reflejes ahí ya te vaya vendiendo de inicio en la entrevista para que luego vengan las preguntas. Entonces, yo creo que la preparación tiene que ser una preparación como que general para que estés preparado para cualquier pregunta que venga, teniendo claros tus motivos de salida, tus logros, cuáles son tus principales fortalezas, tus oportunidades de mejora, porque eso va a formar parte de alguna u otra forma de todo lo que vas a ir hablando en una entrevista y también de los conocimientos técnicos, ¿no? Porque si te toca una entrevista con alguien de perfil técnico que va a ser tu jefe, seguramente vas a tener que hablar de temas más vinculados en tu día a día, entonces tienes que estar preparado. Entonces, es como estar preparado para cualquier pregunta que se te haga y como tú eres el que sabe de ti, lo vas a poder evidenciar de la mejor manera, ¿no? Y a eso es que yo pienso que se debe enfocar uno cuando está preparándose para la entrevista, sentirse seguro con sus conocimientos, con sus habilidades, y eso va a favorecer que de alguna manera todo lo que digas sea entendible, vendedor para la persona que está entrevistándote y vaya fluyendo porque es como que, o sea, si lo sabes, es como cuando vas a una exposición en la universidad, ¿no? Si no estudiaste, si no lo hiciste, si no hiciste el trabajo, si plagiaste o si formaste parte del grupo, pero solamente para tomar nota y nada más, o no sé, algo así, claro, va a ser difícil que expongas el trabajo. Pero si te preparaste, si tú estuviste como parte del trabajo y formaste parte de todas las etapas del proyecto, cualquier cosa que te pregunten, ya sea que tú exactamente no lo hayas hecho, pero estabas ahí, lo tienes que saber contar. Es igual en una entrevista. Porque al final, eso que uno podría pensar que son las preguntas tipo o las preguntas trampa, al final tiene que ver con, como tú decías, lo primero que planteaste, ¿no? Conocerse uno mismo, conocer sus objetivos, sus habilidades,
saber que las ha desarrollado, ¿no? Porque así si te preguntan cuáles son tus fortalezas, ¿no? De cosas que suelen preguntar, ¿cuáles son tus defectos? ¿Qué más he Exacto. escuchado? A ver, ¿y dónde te ves de aquí a 5 años? Al final todo tiene que ver con eso que tú mencionabas desde un inicio, ¿no? En conocer bien Claro, tus objetivos, ¿no? claro. Entonces, si los conoces, cualquier pregunta que caiga relacionada con eso, ya está prácticamente armada, ya lo tienes. Solamente es cuestión de saberlo decir, ¿no? De que se sienta esa seguridad y esa convicción que lo que tú estás diciendo es real y te lo crees, ¿no? Y creo que ahí justamente, mira, se me ha venido ahorita a la cabeza ese tema, que mucho vende cuando tú sientes que un candidato tiene pasión por lo que hace, o tiene gusto por lo que hace, ¿no? Entonces puede ser que no tenga mucha experiencia, pero si te cuenta esas cosas que pueden ser simples, ¿no? De repente un proyecto chiquito, un logro pequeño, pero si te lo cuenta con apasionamiento y sabe porque estuvo ahí y realmente lo hizo, eso tiene bastante valor para el entrevistador, porque ahí tú puedes detectar muchas habilidades y mucho potencial de parte del candidato, ¿no? Entonces yo creo que de eso deben preocuparse, ¿no? De mostrar lo que les gusta su trabajo, lo que saben hacer, esos objetivos que tienen, la propuesta de valor. Eso es la base, la propuesta de valor, lo que yo vengo a traerte a ti es más fácil, es como vender algo cuando el vendedor sabe la propuesta de valor, vende más fácil, ¿no? Que si no sabes, cuando preguntas algo, hasta cuando preguntas en un restaurante, ¿y qué tiene el plato? Y no te lo saben decir, es como que no te lo vendieron bien, entonces ya ni lo pides, ¿no? Pero si saben todo y te lo cuentan lindo, igual es la entrevista, ¿no? Claro, ¿no? Y como bien decías, ¿y cómo te lo cuentan, no? Si te dicen, Y es cómo te lo delicioso, se cuentan. lo recomiendo, es distinto, ¿no? La actitud, ¿no? La actitud, qué Claro, importante y, es. y ahí viene otro tema importante, que es el cómo tú comunicas a través no solamente de tus palabras, sino también de tu imagen, de tus gestos, ¿no? Porque hay muchas personas que te dicen, sí, porque yo soy bien alegre, Yeah, yo soy yeah. súper divertido, y cosas así. Entonces dices, eh, puede ser, y puede ser que esté nervioso y eso sucede, pero tienes que también tomar en cuenta que todo lo que tú haces en una entrevista virtual o presencial también está reflejando, ¿no? Y eso no solamente en el momento de la entrevista, a lo largo de toda tu trayectoria, de tu desempeño laboral, ¿no? Eh, Esas cosas forman parte también de lo que tú vas mostrando como marca, de lo que forma parte de lo que tú demuestras a los demás. No solamente es lo verbal, ¿no? Es también lo que haces, cómo lo haces, ¿no? Esos líderes que tienen un muy buen nivel de comunicación, ¿no? No solamente, como te digo, verbal, sino también el no verbal, ayuda a ir consolidando esas habilidades, ¿no? Y eso también se demuestra en la entrevista, ¿no? Y una curiosidad, todo esto que hemos hablado, ¿qué pasa si yo lo que estoy buscando es un puesto más gerencial, C-level, digamos, o no, más senior? Ujú. ¿Hay algún consejo adicional a sumar o es un proceso muy similar? Mira, conforme las personas son más senior, la estrategia de networking es la que más funciona, porque los puestos estratégicos, las posiciones de top management, ¿no? Todas estas posiciones gerenciales, gerentes de primera y segunda línea, gerentes generales, muy pocas veces vas a ver publicado un aviso en LinkedIn siquiera de que se busca gerente general para una empresa, salvo que sea tal vez alguna empresa chica o que no haya ningún problema con el tema de confidencialidad, ¿no? Pero la gran mayoría de casos, esas posiciones se mueven a través del networking. Y no me refiero, y eso es importante destacar, porque si no la gente también luego tira piedras, Claro. es importante destacar que no se trata de
de vara o de tener Claro. el Nepotismo, padrino. No, claro. no, no. Se Ujú. trata de que tú al generar tu networking estás yendo, como decíamos al inicio, directamente a vender tu perfil y la oportunidad. Y también se trata de que ya con este networking has mostrado tu marca, has mostrado tu perfil, entonces ya las empresas te van a tener en mente para llamarte. Entonces, por ese lado va el tema de networking y eso se da mucho más en posiciones altas porque ya son identificadas las personas. Yo ya sé que si yo soy una empresa retail y quiero al gerente general de esa empresa retail, de una empresa retail, digamos, de la competencia, ¿no? O de un perfil similar al de mi empresa, yo voy a ir directo a buscar cuáles son los 4 o 5 gerentes generales que yo me podría jalar. Entonces ahí no hay mucho que hacer y no es nepotismo, como dices tú, ni sacar al referido bajo el brazo, sino es encontrar a la persona y a esas personas se les ubica de esa forma, ¿no? Y ahí entra el networking, porque ya luego cuando se hacen referencias y dices, oye, ¿quién de estos 3 o 4 sería la persona que podría venir para acá? Y comienzan, ¿no? Sí, Claro. porque Y empieza el lo trabajo de conocemos, headhunting también, el ¿no? trabajo A de ver si quiere, headhunting. ¿no? Porque me imagino También, no te claro, van a claro. querer. Ahí, Ujú. sobre todo si están trabajando, hay que ver si quieren o no quieren. Entonces ahí el trabajo es muy fino de cazar el talento e invitarlo a participar. Ahí es diferente, ¿no? A veces, ¿no? Claro, claro. Y regresamos a lo que mencionabas al inicio, dependiendo de la etapa donde uno esté, tiene que ir fortaleciendo ciertas habilidades de empleabilidad, ¿no? Cada vez más, ¿no? Al inicio quizás, si soy nuevo, me preocupa más cómo diseñar un buen CV, ¿no? Pero conforme voy avanzando, tengo que mejorar mis habilidades de networking, mis habilidades blandas y, ¿no? Mi marca personal. Entonces, es una evolución que uno tiene siempre que ir mejorando este tema de la Así es. empleabilidad, ¿no? Así es. La empleabilidad, yo también es algo que comento, no es algo que empieza como que cuando, y lo que hemos estado diciendo, ¿no? No empieza cuando buscas trabajo. La empleabilidad, tu empleabilidad, tienes que irla trabajando a través del tiempo, ir consolidándote como un perfil profesional, ir tomándote esos espacios cada cierto tiempo para también hacer como un paréntesis y decir, ya, ok, ahora qué toca, sigo igual o tengo que salir de mi zona de confort. Y ese salir de mi zona de confort de repente va a significar estudiar algo más, aprender algo más, cambiar de trabajo, adquirir una habilidad que no tengo ahora o que todavía no está tan desarrollada. Pues todo eso es empleabilidad. Es ser empleable, es ser atractivo al mercado. Eso es. Tenemos algunas preguntas en nuestro chat. Nos preguntan, hoy yo creo, F Cabra 17 nos dice, hoy yo creo que ha evolucionado todo hacia portales como Infojobs o Manfred o LinkedIn, ¿no? Creo que lo acapara casi todo. ¿Algún comentario sobre eso? Bueno, en realidad, claro, cada vez o sea, los procesos de selección ahora no son los mismos de hace 20 o 30 años. De hecho, todo ha ido evolucionando y ahora el tema de las redes, de las plataformas de empleo, ahora es inmenso, ¿no? Hay mucha oferta también de estos portales de empleo que permiten que el candidato pueda incluir su currículum para que forme parte de una base de datos como sirve también para poder eh, conocer cuáles son las ofertas laborales de las empresas. Entonces, en la medida de que podamos estar, si estamos buscando trabajo, podamos estar en esas plataformas, es bueno, ¿no? Porque eso va a ayudar a que a que tengamos a estar más presentes, digamos, ¿no? Y tener mayor cantidad de información. Eso es importante, pero también es bueno poder revisar si en esas plataformas realmente hay los perfiles que nosotros buscamos. Si soy muy senior, tal vez haya cierto segmento de plataformas que me sirvan más y no tanto algunas que publican posiciones de repente más operativas, ¿no? Uno tiene que ir identificando eso,
pero claro, es parte ahora del mundo de la búsqueda de trabajo y de la búsqueda de talento por parte de los headhunters, ¿no? Es estar también ahí presentes y no solamente en esa plataforma, sino a través de redes como LinkedIn, incluso Facebook, Instagram, TikTok. Ahora ya hay publicaciones de ofertas laborales también en esas redes, incluso en TikTok lo he visto, ¿no? Entonces ya hay más campo para todo, ¿no? Claro. Seguimos con las preguntas. Nos pregunta Fabio Náquira. ¿Recomiendas elaboración de portafolios, tanto de diseño como técnicos? Sí, recomiendo, pero hay que saber en qué momento enviarlo porque no Eso, ¿no? necesariamente siempre de inicio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de trabajos creativos, diseñadores, publicistas, marketing digital y todo esto, es muy frecuente que primero se pide el currículum, ¿no? Que se postule con currículum y luego se envía el portafolio. Pero ahora que hay tanta facilidad para todo, puedes incluir tu portafolio dentro de tu currículum con un link también, ¿no? Entonces, puedes, digamos, matar dos pájaros de un tiro. Mandas tu currículum formal o creativo, pero digamos, como currículum y tus trabajos que acompañen tu perfil, tu experiencia con este portafolio, ¿no? Porque de hecho eso te va a ayudar a vender. Puede ser para arquitectos, diseñadores, ingenieros, va a depender del perfil que tenga la persona, ¿no? Y eso incluso lo pueden incluir en el LinkedIn, en su perfil de LinkedIn. Hay una parte en donde tú puedes colocar enlaces que te llevan a tus trabajos, a estos portafolios que puedas tener, videos que hayas hecho de tu trabajo. O sea, en verdad ahora con todo el tema digital es muy fácil poder presentar adecuadamente la información. Claro. Y ahora que has mencionado que uno puede incluir a veces ¿no? Con enlace el portafolio, eh, hablando de incluir, ¿conviene incluir desde un inicio las referencias en el currículum o por un tema de data personal, ¿no? De tratamiento de datos es mejor no Sí, incluirlo? ¿Qué se recomienda? es mejor no incluirlo hasta que te lo pidan, porque además también abarca un espacio dentro del currículum de la hoja que te puede servir para otra información mucho más importante. No hay que optimizar el espacio, siempre lo digo, que se optimice el espacio. Si no, eso te lo van a pedir probablemente hacia el final del proceso o cuando ya vayas avanzando. Incluso muchas consultoras o empresas te hacen llenar formularios o fichas de datos en donde recién ahí tú vas a poner esa información. Antes no, porque llenas el currículum de información que en ese momento no se va a utilizar, igual que los certificados, ¿no? Porque llenan de certificados, entonces tú vas bajando el currículum y luego vienen como 4, 5 o hasta más páginas de certificados, ¿no? Entonces es mejor no ponerlo porque también cuando lo envías por mail es un archivo muy pesado. Entonces, como siempre digo, minimalista. Lo mejor es un currículum minimalista con la información necesaria, que venda bien, estratégica para la postulación. Ya luego lo otro vendrá cuando el reclutador o la persona de recursos humanos lo solicite. Ahora pasando a nuestra sección de Hablemos de negocios, ¿no? Que nos gusta hablar de negocios. Tú tienes una consultora de headhunting, ¿no? Como empresa, como consultora, ¿cuál es el problema que resuelven en las empresas? A ver, sí, efectivamente yo soy socia en Trisur Consulting Group. Nosotros somos una empresa de búsqueda de ejecutivos, hacemos hunting como principal negocio, digamos, es nuestro principal servicio. Sin embargo, también estamos abocados a todo lo que es consultoría de recursos humanos, a lo que es entrenamiento. Entonces, tenemos diversas formas de cómo colaborar con el cliente trayéndole personas adecuadas a su empresa, buscando las personas adecuadas para que se puedan desarrollar en los puestos que ellos tengan vacantes. Y aquí recae todo lo que es desde posiciones iniciales
hasta las gerencias altas dentro de la compañía. Entonces, los ayudamos en poder reclutar todos los tipos de perfiles que ellos necesiten dentro de la empresa y dentro de todas sus áreas, finanzas, contabilidad, recursos humanos, comercial, etcétera. Y luego viene también el poder ayudarlos a entrenar a esas personas, desarrollar a esas personas a través de programas de capacitación, talleres, ¿no? Cursos, etcétera, que nosotros podamos diseñar en la medida de la necesidad de ellos. Y también viene todo un mundo de consultoría en general de recursos humanos, en donde podemos trabajar con ellos temas de compensaciones, de mapeos de procesos, o sea, todo lo que se requiera para que la empresa pueda tener a sus equipos internos de tal manera que puedan generar un valor a la compañía, ¿no? A través de su gente, ¿no? Eso es lo importante de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, por un lado, yo siempre digo que el trabajo de la consultora de recursos humanos es muy bonito porque tú ayudas a las empresas a que las empresas se desarrollen equipos potentes, ¿no? Y que eso los lleve a crecer como empresas y puedan tener mayor facturación, crezcan y se desarrollen. Pero también como consultora, todas esas personas a las que tú vas reclutándole y generándoles nuevas oportunidades de trabajo, a los que vas formando y vas haciendo estos temas de capacitación y otros tipos de consultoría vinculados a que las personas sean más felices dentro de las empresas, es también la contraparte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces es colaborar con todos esos mundos, ¿no? Con el mundo de la empresa y con el mundo del colaborador o la persona que está en el mercado que va a entrar a esa empresa, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros como consultora. Como una compañía que constantemente estamos contratando nosotros, gran parte de mi tiempo se va en temas de personal. Entonces, usualmente tengo que navegar entre un mar de correos que me llegan, ¿no? Con tema de consultoras que me dicen, tengo el puesto, ¿no? Tengo el candidato perfecto para ti, ¿no? Entre un montón de publicidad justamente de empresas reclutadoras, de LinkedIn que se llena de spam, digamos, de que dicen, yo te consigo, todos tienen el candidato ideal, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en un mundo tan competitivo como es la industria del reclutamiento, ¿cómo hace una empresa, ¿no? Como la tuya para ganarse la confianza de otra empresa, ¿no? Para entrar a trabajar con una compañía, para diferenciarse, Uh-huh. digamos. Uh-huh. A ver, sí, como bien dices, el mundo del reclutamiento es un mundo muy, muy competitivo. Ahora hay muchas consultoras de todos los tamaños. Hay las que tienen mucha trayectoria, marcas internacionales que son franquicias o que están en varios países, ¿no? Hay las consultoras también, pues, chiquitas, de una, dos personas que trabajan algunos procesos y que van creciendo, ¿no? Y hay espacio para todas, ¿no? Creo que nosotros tenemos y no es porque a mí no me gusta hablar mucho de vendiéndome. Yo, si bien es cierto, he aprendido a ser comercial, pero no soy tan comercial de corazón, ¿no? O sea, soy distinta, ¿no? Pero yo creo que Trisur tiene una gran experiencia, no como marca, porque Trisur tiene 5 años en el mercado. Hemos cumplido 5 años, tenemos 5 años y unos meses en el mercado, pero venimos de una trayectoria grande, ¿no? Yo que soy la socia técnica, digamos, que estoy vinculada más a la parte de la operatividad de los servicios, etcétera, vengo de trabajar mucho tiempo en headhunting, ¿no? Y he pasado por algunas empresas previamente en donde he podido desarrollar justamente todo ese conocimiento del mercado, de los perfiles, de los clientes, ¿no? Y creo que algo que podríamos decir que nos hace sólidos es esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de haber trabajado con muchas organizaciones de diferentes tipos
Creo que algo que también es muy valioso de nuestro perfil como empresa es que somos muy flexibles y versátiles al momento de ofrecer algo al cliente y de recibir sus requerimientos. Algunas empresas que trabajan como que sus servicios muy estructurados y parametrados. Nosotros, si bien es cierto, tenemos lineamientos para trabajar cualquier tipo de servicio, estamos muy abiertos a ver qué necesita realmente el cliente y si ese parámetro que nosotros tenemos no se adapta mucho, lo flexibilizamos y vamos viendo de qué manera podemos enfocarnos a su necesidad, ¿no? Y vamos creando cosas también, ¿no? Ahora justamente nosotros estamos pasando por una etapa de cambios internos como organización en búsqueda justamente de mejorar como empresa, de ser mucho más competitivos y alineándonos a los nuevos cambios y cosas que se van dando en el mercado de tecnología, de requerimientos de las empresas. Yo tengo 23 años en esto, entonces los requerimientos que tenían las compañías hace 23 años no son los mismos requerimientos que tienen las empresas ahora, luego de haber pasado una pandemia, ¿no? Y una serie de cosas que han pasado a nivel de mercado, ¿no? Entonces hay que estar alineados a eso, ¿no? Y eso demanda, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Que salgamos un poco de nuestra zona de confort como profesionales, como empresa, y que digamos, bueno, ahora hay que hacer más, ¿no? Y que, pero sin que se pierda ese sentido principal o ese, ¿cómo te puedo explicar? Ese sueño o ese punto de partida que nosotros tenemos, que es siempre ayudar al cliente, pero que qué lindo que eso que ayudas al cliente vaya también de la mano de ayudar personas que forman parte de esas empresas que ayudamos, ¿no? Eh, Eso. No sé si me fui por las ramas, pero me gustó No, no, contarte no. eso. Perfecto, perfecto. Y hablaste que hay cambios que están, ¿no? Bueno, me imagino siempre uno está en cambios, pero a nivel organizativo, ¿cómo es que una empresa de recruitment, ¿no? De headhunting se organiza? Digamos, hay vendedores, hay psicólogos o hay reclutadores que a su vez son vendedores. ¿Cómo funciona la Ujú, organización en ujú. una consultora de headhunting? Mira, es que funciona de diferentes formas, ¿no? Hay estructuras, hay empresas que tienen estructuras muy comerciales o una estructura muy grande a nivel comercial y una estructura de la parte de operaciones, digamos, que es la que ejecuta, ¿no? El trabajo. Eh, Nosotros hemos estado funcionando de una manera diferente, ¿no? Hemos estado como que los socios hemos estado siempre involucrados en la parte comercial y de alguna manera también bueno, y yo en la parte operativa, en la parte de la ejecución de los servicios, ¿no? Y eso es como al menos nosotros hemos estado, hay un director comercial y yo soy la directora de operaciones y con una estructura de psicólogas y consultores que nos van ejecutando los diferentes requerimientos, ¿no? Siempre yo involucrada porque a mí me gusta, yo soy psicóloga también, entonces yo ejecuto muchas de las cosas que se hacen dentro de Trisur, ¿no? Sin embargo, ahí es que vienen estos cambios y estamos desarrollando algunas nuevas líneas de negocio y por eso te hablaba acerca de temas de entrenamiento, consultoría, porque ya no queremos ser vistos solamente como una consultora de reclutamiento o de headhunting, sino queremos eh, ser un poco más, diversificar un poco nuestro perfil como empresa siempre obviamente dentro de lo que es recursos humanos, lo que es talento, pero ya dándole, digamos, otros matices. Y ahí es, en ese espacio de creación estamos. Pero si hablamos de la parte de reclutamiento, nosotros tenemos un equipo de psicólogos, ¿no? O sea, somos de profesión psicólogos los que trabajamos los procesos de selección. Y eso es algo bueno
porque tenemos la mirada completa del proceso en sí de selección. Es decir, no solamente tomamos el requerimiento y buscamos, sino que tomamos el requerimiento, buscamos y podemos evaluar y analizar, digamos, a las personas que que forman parte del proceso de selección, y de esta forma podemos llevar candidatos totalmente validados al cliente. Y el ser también, tener esta mirada especializada y técnica, también nos permite poder identificar en el cliente temas culturales, temas de clima, temas que nos van a poder permitir justamente hacer ese match entre Claro el que son candidato y la empresa. importantísimos. Claro. Exactamente. Entonces, eh, esa mirada más profunda, tal vez en ese aspecto, ayuda mucho a que ese match se dé, ¿no? Y que haya ese valor por parte del equipo que hace las búsquedas, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías, no? Que un poco por ahí creo que vas. ¿Qué es la clave en todo caso de un buen proceso de selección? ¿Es tener un buen psicólogo, tener buenas pruebas, levantar bien la Ujú, información de perfil del área usuaria? ¿Qué es lo que haría o necesitamos hacer para que el proceso de selección sea ujú, perfecto? Ujú. ujú. Ya, ahí haciendo un paréntesis previo, eh, en nuestro caso somos psicólogos, pero no significa que una persona que no sea psicóloga no pueda hacer un proceso de selección exitoso, para nada. Sin embargo, esa es nuestra característica y eso es una ventaja para nosotros, ¿no? Claro. Su Pero diferenciación también, ¿no? Digamos, sí, respecto. sí, 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 sí. Pero como te digo, yo he trabajado con personas a lo largo del tiempo que no han sido psicólogas y han manejado excelentes procesos de selección, ¿no? Pero tal vez de nuestra organización es una característica particular, ¿no? Eh, Ahora, yendo a qué es lo que hace exitoso o qué es lo que te ayuda a que pudieras tener un proceso de selección exitoso, hay diferentes etapas, ¿no? Y cada etapa tiene un tema crítico dentro del proceso de selección. Pero si queremos elegir la etapa más importante, siempre va a ser la primera parte, ¿no? Que es la parte de levantamiento, la etapa de levantamiento del perfil, de la identificación, de los temas culturales, del clima laboral de la organización, de los valores, de lo que se requiere, o sea, de lo que ellos son como empresa, para poder identificar si ese perfil está, digamos, alineado a lo que ellos realmente necesitan y buscan, para luego salirlo a buscar al mercado, ¿no? Y que ya toda esa búsqueda, todas las acciones que se hagan de la búsqueda, vayan encaminadas a encontrar a esas personas que podamos presentar para esa empresa en particular. Entonces, yo diría que la parte crítica en un proceso de selección es tener un muy buen entendimiento del cliente y un muy buen levantamiento del perfil. Eso sería para mí. Claro. Y para eso se requiere también experiencia, ¿no? En el sector, me imagino, corrígeme, saber conversar y hacer las preguntas correctas al cliente, ¿no? Saber leer entre líneas a veces lo que el cliente no te dice, ¿no? Ujú. Entonces, todas esas Sí, cosas deben ser súper pero clave. Sí, comenta. por supuesto, eso es súper importante. Y de hecho la experiencia te ayuda a que ese proceso de levantamiento de información sea mucho mejor, ¿no? Sea más, digamos, directo y enfocado. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que no necesariamente hemos atendido un rubro de empresa. Entonces, ahí nos toca hacer nuestra tarea también de identificar o tener cierta información del sector, del tipo de empresa, para no tener ese bache de que al no conocer un rubro o un sector específico, no podamos trabajar con ese cliente. O sea, porque si no, solamente podríamos trabajar con clientes de las industrias que ya conocemos. Y nosotros al menos nos mandamos con todo. Nosotros no por no conocer, vamos a decir,
que no podemos hacer un proceso de selección porque estamos en la capacidad de poder más bien reconocer de ese nuevo cliente de un sector distinto o de un perfil distinto también, porque puede pasar que nos pidan hacer un perfil que nunca antes hayamos hecho, un perfil nuevo incluso, que haya salido nuevo en el mercado, porque hay muchas posiciones nuevas en el mercado que Y que uno hoy no están conoce. saliendo a cada rato, sí. Exacto, y que no conoces, entonces no podríamos hacerlas. Y no se trata de eso, se trata de más bien también nosotros como consultores poder tener la información necesaria para poder ayudar a ese cliente. Claro, si ahí ya está en potestad también del cliente de decir, oye, no, mira, sabes que me voy por esta consultora que sí ha trabajado exactamente este proceso 5 veces antes o 2 veces antes o una vez antes y para ese cliente es suficiente, pero está toda también la trayectoria nuestra que, si bien es cierto, podemos no haber atendido uno en particular, pero tenemos esa capacidad de poder identificar el requerimiento y entender al cliente e igual asesorarlo, ¿no? Entonces, esos temas por eso esta etapa crítica inicial de levantamiento de información es tan importante. Ya sea que hayas hecho un proceso anteriormente o no, igual tienes que tomarte el espacio de tiempo para poder eh, levantar toda esa información que te va a ayudar. Porque también tú puedes conocer la empresa, pero cada cliente interno es diferente. Y ahí te toca también conocer ese cliente interno y ver cuál es su requerimiento en particular, qué es lo que esa persona necesita en particular y qué perfil se va a alinear más a ese perfil de cliente interno. Entonces, toda esa parte de identificación de diferentes cosas, en esa primera parte es donde nosotros nos enfocamos muchísimo, porque ya luego, ya teniendo claro, ya sabes a dónde buscar, ya sabes a dónde ir, quiénes son la competencia o quiénes son las industrias afines de donde podemos sacar ese puesto y ya comienza el mapeo de mercado que le llamamos nosotros, ¿no? Claro, porque incluso, claro, el área usuaria o el gerente, ya hay equipos internos, ¿no? Hay que ver cómo es la dinámica del equipo al que se va a unir esa persona, ¿no? Su Exacto. cultura, claro. Y un poco, como tú decías, la misma experiencia que tienen, quizás no en un sector específico, pero sí, como dices, tantos años de experiencia en otros sectores, eso te da también una claridad, ¿no? De qué buscar, ¿no? Dónde hacer el Ujú. research, ¿no? Para identificar adecuadamente un perfil, ¿no? Así sea una industria Así es, nueva, un puesto nuevo, claro. así es. Dime, y en este negocio, eh, ¿se entra principalmente por precio o es que pesa más la reputación, la confianza? Eh, ¿Qué es lo que suele funcionar? Ujú. Mira, es que depende, ¿no? Depende de los clientes. Hay clientes que valoran mucho la experiencia, que no escatiman en poder contratar un buen headhunter, una empresa que, que pese mucho el tema de experiencia, a pesar de que no tenga un costo muy barato, se podría decir, ¿no? Sin embargo, hay otros clientes que sí prefieren trabajar con empresas mucho más baratas, sin importarles incluso qué tanta trayectoria pudieran tener, ¿no? Pero se van por precio. Y va a depender mucho del sector de empresa al que también las consultoras porque a las consultoras también vamos teniendo nuestro mercado, ¿no? Nos vamos enfocando a diferentes mercados, ¿no? Eh, como hay, no sé, o sea, es como un servicio cualquiera, ¿no? Que hay un servicio que puede ir para un determinado segmento del mercado, otros para otros, y así, ¿no? Eh, entonces ahí tú vas teniendo que ir valorando, ¿no? Cómo te quieres posicionar también tú como compañía, ¿no? A que sea por precio y que pues puedas competir con otras consultoras, pero va a ganar la más barata o porque al final esto es un servicio profesional, ¿no? Entonces, el valor está en el conocimiento que tenemos, ¿no? Y eso tiene un costo, ¿no? Tiene un Claro. costo, ese conocimiento, esa trayectoria.
previa de haber hecho tantos procesos en diferentes empresas tiene un valor que es muy importante porque nosotros estamos hablando de que, o sea, al hacer un proceso de selección, estamos primero, en muchas ocasiones, sacando a alguien de la empresa en la que estaba para llevarla a otra. Entonces ya estamos ahí hablando de que que en nuestras manos está un poco eh, esa vida profesional de sacarla de un lado para llevarla a otro, que debiera ser una mejor oportunidad, ¿no? Entonces, ahí hay una gran responsabilidad de identificar claramente el candidato. Y por otro lado, está el llevarle el candidato idóneo al cliente para que pueda lograr sus objetivos como organización. Entonces, eso también es una gran responsabilidad. Entonces, para nosotros, por ejemplo, es muy rico cuando después de años nos encontramos con algún candidato que fue nuestro candidato, que sigue trabajando, por ejemplo, en una empresa o que de esa empresa se fue a otra con un mejor puesto porque de ahí se lo jalaron porque aprendió muchísimo, ¿no? Entonces, todo eso lo hace el poder identificar estos valores, estas empresas, estos candidatos, perdón, para estas empresas y hace nuestro trabajo exitoso, ¿no? O sea, eso es un proceso exitoso, cuando el candidato permaneció, puede haberse ido luego, ¿no? Pero tuvo una vida laboral buena y el cliente está contento. Entonces, eso es lo que vale nuestro trabajo, ¿no? El saber buscar, el saber identificar a la persona, el poder hacerlo también, obviamente, dentro de tiempos prudenciales para que el cliente pueda tener a la persona lo más rápido que se pueda y también habiendo tenido este candidato una buena experiencia dentro del proceso de selección. Entonces, todo eso vale, todo eso vale y todo eso se genera en base a nuestra formación y experiencia en este trabajo, ¿no? ¿Y cuánto vale? Es decir, ¿cuánto cuesta de media un proceso de selección en términos generales? ¿Hay un fee fijo, un enganche, un Lo que garantía? ¿Cómo pasa, funciona sí, ese modelo de...? Uh-huh. es que en eso hay mucha variedad, hay mucha variedad. Hay empresas que trabajan con un porcentaje de todo el anual, por ejemplo, ¿no? Es decir, Creo que eso es a nivel internacional lo más usual, ¿no? Pero en Perú sí, también se suele aplicar. sí, en Perú también se aplica eso, hay empresas que lo hacen así, que es sobre el monto anual, o sea, la remuneración bruta anual, en donde se incluyen los bonos y una serie de todo el paquete remunerativo, sobre eso esa empresa cobra un porcentaje. Otras empresas cobran sobre la remuneración mensual, también un porcentaje de la remuneración mensual o el 100% de la remuneración mensual o más del 100%, no sé, pues el 1.5, 1.2, o sea, bueno, eso varía de la remuneración mensual bruta. Hay otros que cobran montos fijos, no sé, por ejemplo, por las jefaturas te cobro tanto monto. Si es un analista, te cobro tanto. Si es una gerencia, te cobro tanto. Más allá de cuánto vaya a ganar la persona que se vaya a contratar. Y hay otro modelo que es el trabajo a éxito, pues, ¿no? Que hay un grupo de empresas que cobran solamente si cierran el Sí, proceso, sí. ¿no? Si consiguen. Entonces, ese es un modelo, bueno, yo discrepo de ese modelo, pero hay, ¿no? Es un Entonces, modelo arriesgado, ¿no? Pero me imagino que podría haber un mix, ¿no? Trabajo a éxito, pero con un enganche de repente inicial, ¿no? De modo de que si tengo el candidato ideal, lo tienes que contratar, no, no puede sé. ser, puede ser que haya alguna de esas empresas, Ya, no lo sé, pero hay, o sea, como ves, hay variedad. Hay claro. variedad y hay también de las empresas que se van adaptando al cliente. Hay empresas que cobran, por ejemplo, ¿no? El 50% y luego el 50% al cerrar. Hay otras que cobran el 33, 33 y así cierran, ¿no? En diferentes etapas. ¿Y qué es Eh, cerrar?
O sea, ¿qué Depende. significa el éxito? ¿Cuándo se cierra ese proceso de selección? ¿Cuando ya le dan su contrato? ¿Cuando han pasado 6 meses? Eh, ¿Qué es cerrar ese proceso de selección o que ya hemos llegado al éxito de ese proceso de selección? Ya. ¿Qué es cerrar el proceso? Cerrar el proceso es cuando el candidato ya ha sido elegido, Ujú. ya se le hizo la carta oferta, acepta la oferta, firma la carta oferta y ya tiene fecha de inicio. Entonces, cuando el candidato ya tiene fecha de inicio, ya aceptó, ya renunció al otro lado y por eso ya tiene fecha de inicio, el proceso ya se da por finalizado. Entonces, se cierra el proceso. Entonces, Ok. lo que se hace es un seguimiento, por supuesto, para que el candidato realmente, bueno, se presente el día que le toca. A veces en ese camino le pide la empresa, ya el cliente mismo le pide documentación que el candidato tiene que presentar. Hay un proceso de inducción y todo eso. Nosotros vamos ayudando en ese acompañamiento a coordinar algunas cosas y bueno, hasta que ya el candidato ya empieza a su primer día de trabajo, ¿no? Dime, ¿y Así qué es. pasa si el candidato se va, ¿no? Está la primera Así. semana y el lunes siguiente no se aparece. O puede ser el lunes siguiente o en 3 meses, en 6 meses. ¿Hay algún tipo de garantía de parte de la reclutadora o no se suele manejar? Sí, nosotros como empresa tenemos, y en general en el mercado se maneja el tema de las garantías, ¿no? Eh, Dependiendo, en algunos casos es dependiendo del nivel del puesto, se da un determinado tiempo de garantía, no sé, 6 meses, un año, 3 meses, Wow, dependiendo. Va a depender un año. del nivel. Sí, Yeah. es que, por ejemplo, una posición gerencial demora mucho más tiempo en consolidar hay todo un proceso bastante más grande en el cual se puede trabajar ese tema de la garantía. En cambio, hay posiciones más pequeñas que rotan más, entonces la garantía es menor porque si no, imagínate, hay empresas que tienen un nivel de rotación alto en ciertos perfiles de puestos, ¿no? Claro. Entonces, también nosotros tenemos que ver como empresa un tema o sea, que sea también beneficioso para nosotros, porque si no nos pasaríamos haciendo garantía de algún tipo de puesto en particular, ¿no? Claro, Constantemente, sobre todo las empresas que realizan, por ejemplo, procesos masivos o claro. procesos de selección Operativos, ventas, operativos, claro. claro, imagínate, Ujú. no pararían nunca de estar reclutando garantías porque esos perfiles a veces en las primeras etapas de la inducción de los primeros meses se van y ahora hay que tener en cuenta también que hay un tema de generacional que hace que haya mucho más rotación de la que había antes, ¿no? Entonces Claro. ahora un perfil de los centennials, ¿no? Los centennials no están dispuestos a quedarse miles de años en una compañía o incluso miles de meses, ¿no? Claro. Entonces ahí hay que ir viendo cómo se maneja eso, ¿no? Y también, bueno, finalmente también la empresa tiene que ver un tema de retención y fidelización de esas personas, ¿no? Y la garantía es siempre te consigo otro candidato, jamás te devuelvo el dinero, o también hay de esos casos. No, 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 se consigue otro candidato. La idea es que si este candidato se va porque se lo jalaron o decide viajar o ya no va a poder ir a trabajar por X motivos, o la empresa decide retirarlo porque, no sé, no se adaptó al 100%, porque puede pasar eso. Claro. Entonces, en ese caso, lo que se hace es un nuevo proceso de selección. Normalmente, y eso es sobre todo cuando hay bastante mercado o ha sido un proceso pues exitosísimo, que a veces sucede, Ujú. hay 3 o 4 candidatos que pueden haber gustado, pero eligen a uno. Entonces, nos ha pasado tener que ir en algún momento a ver a la segunda opción y con la segunda opción se ha cerrado rápidamente la Claro. garantía, ¿no? En realidad, mira, no Excelente. es que hayamos tenido, afortunadamente, muchísimas garantías. Eh, en algún momento sí se ha dado. Recuerdo que en época de pandemia había un tema crítico cuando estábamos en la pandemia fuerte.
que Claro. por temas de salud, si bien es cierto, la empresa no puede desvincular a alguien por salud, pero el mismo candidato en algunos casos renunciaba por temas de salud propia o de un familiar, ¿no? Entonces, ahí por ahí se daba y que era crítico también nuevamente conseguir, porque en pandemia había casos en que tenías candidatos y las ternas enteras se te caían porque todos se Claro. enfermaban de COVID. Ujú. Entonces, bueno, suceden cosas, ¿no? Pero la idea, y ese es el objetivo nuestro y creo que de todas las consultoras en general, es que cuando tú haces un proceso, tienes que también verificar que realmente este candidato se alinee tan bien a la compañía que sea un ganar por todos lados, ¿no? Que sea algo positivo para él y se quiera quedar, como que sea también positivo para el cliente y quiera que el candidato permanezca y le vaya bien dentro de la empresa, ¿no? Eso es el objetivo, ¿no? Y Claro. por eso también tenemos que conocer bien al cliente, porque tenemos que hacer ese match desde el inicio para no perjudicar a ninguna de las partes, ¿no? Un riesgo que se me pasa por mi cabeza, dime si es razonable o no, sobre todo en la parte más de headhunting, ¿no? De conseguir un talento, es que eh, la consultora, ¿no? Pasada la garantía, otra vez llame, ¿no? Digamos, necesito un director de ingeniería, me consigues a alguien trome, pero después de la garantía, ¿no? En otro proceso, llamen al mismo director que me colocaron a mí. Eso pasa, es un riesgo, es un miedo injustificado. ¿Te ¿Qué me refieres podrías comentar? a que si Uh -huh. nosotros ponemos un candidato en una empresa, luego lo vayamos a volver a llamar al candidato para otra empresa? Uh -huh. O vencía la garantía, digamos. No, nosotros no hacemos eso. O sea, nosotros, candidato que ponemos en un cliente, nunca más lo podemos tocar, así ese cliente no trabaje con nosotros ya. O sea, por ejemplo, si en enero entró Fernando a ser director de finanzas en una empresa y esta empresa ya no nos contrató nunca más o de repente ya no tuvo procesos y ya no nos pidió nada y pasaron 8 meses, 10 meses, un año, 2 años. Y nosotros tenemos un proceso de selección y Fernando es el candidato ideal, no lo podemos tocar porque nosotros lo hemos colocado en ese cliente. No podemos tocar los candidatos que ingresemos. Lo que sí es que bueno, ese cliente ya deja de ser una empresa off limit, que nosotros le llamamos como off limit, es decir, que no lo podemos tocar mientras trabajemos. O sea, los Uh clientes -huh. no los tocamos, mientras trabajamos con ellos no tocamos y pasado un tiempo también de que no tenemos procesos, no los tocamos. Pero ya pasado un tiempo prudencial que está en nuestro contrato y todo, ya otras personas que no hayamos puesto nosotros ya forman parte del mercado, digamos, ¿no? Pero no tocamos a nuestros clientes en ningún momento y menos a los candidatos que hayamos colocado nosotros en puestos, ¿no? Claro. Eso no se puede. Uno de los problemas, no sé si problemas, digamos, es la naturaleza del negocio del sector servicios, ¿no? Por eso, por eso yo me salí del sector servicios, digamos, o al menos visto desde afuera para mí, es como que es una ruleta de que, una montaña rusa, ¿no? De que uno tiene que estar constantemente consiguiendo clientes, cerrando contratos, porque no es, cada mes es como empezar de cero, ¿no? Porque hay que un nuevo contrato de consultoría. Eh, ¿Pasa eso en el sector o mi percepción externa es errada? ¿No? Hay que una constante búsqueda de clientes en el sector y de ser así, ¿cómo hacen en su caso? ¿No? ¿Cómo hacen para conseguir clientes? ¿Ya es la experiencia y la reputación y llegan solos? ¿Hay alguna estrategia clara ¿no? de captación de clientes? ¿Cómo manejan esa parte? Sí, sí, a ver, hay, o sea, sí, sí hay que buscar constantemente, ¿no? Porque empresas hay muchas en el mercado, ¿no? Y si tú quieres crecer como compañía, no te puedes limitar solamente a los clientes que frecuentemente te consumen tu servicio, ¿no? Porque en algún momento puede que no lo consuman, ¿no? ¿Y qué vas a hacer si no te consumen? Entonces te quedas sin los clientes fijos, entonces tienes que siempre estar moviéndote en el mercado. Eso es cierto, o sea, el tema de servicios, el tema de consultoría
es estar constantemente viendo nuevas oportunidades y viendo no solamente nuevos clientes, sino dentro de los clientes nuevas oportunidades también para generar ese enganche y convertirte en el aliado del cliente, porque eso es lo que buscamos, ¿no? No solamente venderte el proceso de selección que salga y ya me olvido de ti. O sea, la cosa es tener continuidad, que confíen en ti, que tú te vuelvas ese socio para poder conocer bien su organización y por lo tanto ya sabes qué necesitan, entonces sabes qué otros, qué perfiles les puedes traer en otras áreas, cómo poder ayudarlos con los temas de entrenamiento, cómo poderlos ayudar con otras consultorías. Entonces, la idea es generar más negocio en los clientes, pero a su vez tener también todo este frente de seguir buscando clientes nuevos que comiencen a confiar en Trisur también y que ahí comience la rueda nuevamente con ellos de seguir trabajando. O sea, la idea es que entre y ojalá no se vaya, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Como, por lo que dices, hay una gran oportunidad de upselling, ¿no? Ahí con el mismo cliente, porque si le haces Claro. un proceso bien, ya va a llegar otro perfil, otro proceso, y como que hay cierta recurrencia aún, ¿no? Aún cuando es servicios y Sí, consultoría, entiendo que hay una exacto. recurrencia igual, ¿no? Exacto, y mira Me, lo que sucede, perdón, para hacerte también, y ahí empatarlo con lo que estábamos hablando de la marca personal y profesional. Y sucede mucho que un cliente te refiere a otro cliente por el buen trabajo que hiciste. Y sucede mucho que un gerente de recursos humanos que fue tu cliente, cuando se cambia de empresa, te llama de esa otra empresa para también trabajar contigo. Entonces, eso es la marca también que nosotros generamos y el enganche que tenemos, no solamente como empresa, sino también con quien es tu contacto, ¿no? Es fidelizarlo tanto que cuando esa persona también se mueva a otra empresa, diga, oye, a mí Trisur me funcionó muy bien cuando yo estaba en el lado A, ahora que estoy en esta empresa B, creo que también me puede ayudar. Y así funciona la cosa. Bianca, ya me está tocando la alarma de que nos hemos pasado el tiempo límite que he Oh, conversado. Dios mío. Esto ha sido un curso, una masterclass de empleabilidad, de recruitment, ¿no? Te agradezco mucho todo lo que has compartido, he aprendido un montón y te dejo para que te despidas de la audiencia. Gracias, Fernando. No, mira, ha sido un gusto para mí. Creo que hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? Ordenado también, me ha gustado un poco cómo lo hemos hecho y para mí siempre es un gusto poder compartir desde mi experiencia todo aquello que le pueda servir a las personas, ¿no? Desde el lado de la parte de empleabilidad, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Es muy importante que las personas tengan en cuenta que al mejorar su perfil profesional van a poder también tener mayores oportunidades y que no es solamente de un ratito o de un momento ponerse a trabajar en eso, sino constantemente. Y por otro lado, de lo que hemos hablado de lo que es el reclutamiento, ¿no? Y es importante que ambos mundos sepan qué sucede al otro lado, porque están totalmente conectados, ¿no? Es importante que un candidato sepa cómo es un proceso de selección, cómo funciona una consultora, cómo funcionan las empresas, porque así va a entender mucho las etapas en las que esta persona se va involucrando cuando está participando de un proceso. Y por otro lado, es importante que las empresas sepamos qué sucede en ese mundo que está, digamos, del mercado cuando las personas van buscando, cuando también quieren venderse, cuando también puedes encontrar mucho potencial, aun cuando la persona no haya hecho exactamente lo que tú pides, ¿no? Puedes dar oportunidad también para conocer ciertos perfiles que puedan alinearse a tu cultura y tal vez ser pues una, una lotería de algo súper bueno que pasó por justamente dar la oportunidad a un candidato, ¿no? Entonces, es importante que se sepa de todo, así que encantada cuando gusten nuevamente, yo feliz de conversar. Excelente. Hemos estado con Elisa Guzmán de Trisur y hasta la próxima semana, hasta el próximo podcast con todos.